Nos acompaña el miembro más nuevo de la Corte Suprema del Estado de Carolina del Norte, la juez Riggs. Saludos. Muchas gracias por invitarme. Así que esta carrera no es tan sencilla como parece. Ahora los republicanos están tratando de bloquear su admisión a la Corte Suprema. Están impugnando más de 60,000 votos en una carrera que usted ganó por apenas unos cientos de votos. ¿Puede darnos una actualización sobre el estado de la carrera en este momento? Sí, me alegra. Quiero que la gente entienda que lo que han demostrado los recuentos posteriores a las elecciones es que gané esta carrera. Gané por 734 votos, lo que de 5,6 millones es un margen pequeño. Carolina del Norte es un estado muy disputado. Pero no solo gané por 734, sino que el primer recuento a máquina que se realizó arrojó exactamente el mismo margen, 734 de 5,6 millones de votos emitidos. Así que el recuento a máquina está hecho. Se ha confirmado nuestra victoria por un margen considerable y hemos completado aproximadamente el 98% del recuento manual de votos, lo que nuevamente confirma la increíble precisión y diligencia de nuestros funcionarios electorales en Carolina del Norte, que está funcionando como se esperaba y que gané esta contienda. Y lo que no es normal es que los recuentos son geniales. Los procesos postelectorales normales inspiran confianza. Las protestas postelectorales que cuestionan la validez de nuestras elecciones y la validez de decenas de miles de votos, eso es lo que no es normal y lo que quiero que la gente entienda. ¿Y podría usted darnos una idea de lo que están tratando de hacer y cuál es su justificación para intentar hacerlo? Sí. Así que grupos como el Comité Nacional Republicano aquí en Carolina del Norte y otros estados disputados se involucraron en una buena cantidad de litigios preelectorales, impugnando los votos emitidos en el extranjero por ciudadanos extranjeros y votantes militares. Se llaman votos uocaba. Los impugnaron en litigios preelectorales. Impugnaron inscripciones en las que podía faltar algún dato en el archivo de inscripción de un votante, como el número de la seguridad social o el del permiso de conducir. La Ley de Ayuda a América para Votar que hemos tenido durante décadas en este país se trataba de garantizar que esas personas todavía tuvieran su voto contado, incluso si había un problema de datos que pudieran presentarse con una identificación, prueba de residencia y voto. Pero el Comité Nacional Republicano, y ahora mi oponente ha tomado el relevo en esto, impugnan los registros por estar incompletos y luego llegan a la conclusión de que no son válidos. Así que aquí en Carolina del Norte están diciendo que 60,000 votantes no son elegibles para estar registrados y votar. 2 de ellos son mis padres, así que conozco un poco su experiencia. Mi padre es un veterano militar de 30 años. Fue a registrarse y a votar con su carnet militar, que no tiene número de la seguridad social ni, obviamente, número de carnet de conducir. Es un tipo legítimo de identificación y es una documentación sólida. Por eso quieren que a las personas, a familias como la mía, a familias militares, se les descuenten los votos. Y para alguien cuyo trabajo es hacer cumplir los preciosos derechos constitucionales de los ciudadanos de Carolina del Norte, quiero que la gente sepa que la forma en que nos comportamos después de una elección habla de nuestra decencia y de nuestro derecho a ocupar ese cargo. Y la forma en que procedo a través de estos procesos postelectorales se basa en mis valores, valorando el derecho fundamental a votar y defendiendo esos derechos, incluso cuando es políticamente desafiante o políticamente menos que deseable. Quiero decir, esas son las personas a las que se debería querer en el tribunal. Son las personas a las que eligieron los votantes de Carolina del Norte. Me eligieron a mí. Correcto. Al final del día, quiero decir, no debería ser ni siquiera una cuestión de que usted presente su caso ahora mismo, porque el hecho es que más habitantes de Carolina del Norte votaron por usted. Y así es el final de la cuestión. En ese sentido, ¿quién será el árbitro final de estas afirmaciones que están planteando los republicanos? ¿Cuál es el proceso real en el que nos encontramos ahora mismo y quién será el que tome la decisión final? Sí, creo que algunas de las cosas que todavía tenemos que resolver ahora mismo son: estas protestas están programadas para ser escuchadas ante la Junta Estatal de Elecciones el miércoles. Por lo tanto, anticipamos que esa agencia administrativa dará el primer paso. Y luego están las cuestiones de derecho federal y las demandas federales pendientes, que creo que podrían resolver estas cuestiones. Quiero decir, sinceramente, estos argumentos ya han sido rechazados por los tribunales estatales y federales,
por votos bipartidistas de nuestra Junta Estatal de Elecciones. Quiero decir, estos son argumentos legales zombies, resucitados de entre los muertos, no tienen ningún mérito ni peso. Pero me parece claro que esto terminará en un tribunal estatal o federal. Ciertamente hay cuestiones de derecho federal, pero lo primero que sucederá es que la Junta Estatal de Elecciones se pronunciará esta semana sobre las protestas. ¿Qué significa para estos funcionarios republicanos que este sea un partido que basó su identidad en gran medida en su supuesto apoyo a los militares, por nombrar solo a un grupo en particular? Y, sin embargo, ¿qué significa ahora que estén tratando de privar de sus derechos a los ciudadanos de Carolina del Norte que tal vez hayan servido en el ejército o que viven en el extranjero como resultado de eso, impidiendo que sus voces sean escuchadas en esta elección solo porque no estaban contentos con el resultado final? Sí, debería ser preocupante. Es preocupante para mí. Creo que debería ser preocupante para cualquiera que vea esto. Vengo de una familia militar. Mi padre ha estado desplegado en zonas de guerra, mi hermano también. Cuando las familias se separan debido al despliegue militar es uno de los momentos más difíciles en la vida de una familia, y crearles cargas adicionales para que su voz sea escuchada en un proceso político debería ser muy preocupante, y es ciertamente inconsistente con, ya sabes, cómo el partido se ha presentado a sí mismo. En el fondo, es solo un recordatorio de que cuando hay elecciones judiciales, se puede elegir a personas que reconocen que la democracia no se defiende sola y que solo funciona cuando personas de fuertes convicciones constitucionales se sientan en el banquillo y están dispuestas a proteger estos derechos. Porque si estos derechos son tan endebles que pueden ser ignorados por la decepción de un resultado electoral, entonces esos derechos no son muy protectores. Y por eso necesitamos gente que crea que defenderé tu derecho a votar y a decidir quién se sienta en este escaño, aunque no me guste. Y cuando alguien no dice eso y no lo hace, y sus palabras no coinciden con sus acciones, deberíamos tomar nota de ello y recordarlo para futuras elecciones. Los votantes han hablado en estas elecciones y me han honrado con la oportunidad de seguir sirviéndoles. Pero debería ser muy preocupante para futuros ciclos de elecciones políticas que los votantes no estén dispuestos a reconocer una derrota o a poner en entredicho la integridad de nuestro sistema electoral en lugar de aceptar una derrota. Eso es muy, muy preocupante para nuestra democracia. Bueno, en términos más generales, ese es el problema al que nos enfrentamos en la política en este momento. Es que, ya sabes, para los republicanos, desde 2020, la negativa a aceptar los resultados electorales cuando pierden y la aceptación de los resultados electorales cuando ganan. Entonces, ¿qué dice esto ahora? Incluso en un entorno político en el que Donald Trump aceptará los resultados electorales de las mismas entidades estatales y locales que demostraron que perdió los resultados electorales en 2020. Está perfectamente contento de aceptarlos ahora, pero en un caso en el que ganes tus elecciones contra un republicano, ellos seleccionarán lo que les interese y dirán que en realidad eso no está bien porque no vamos a aceptar ningún resultado electoral en el que no seamos los vencedores. Antes de irte, suscríbete a mi canal. Empecé este canal porque los republicanos tienen el control total del español en los medios de comunicación. Así que para ayudar a los progresistas, suscríbete y comparte los vídeos con tus amigos. Marcará una gran diferencia. Y muchas gracias por vernos.